Soy Salvador Villanueva Medina, un taxista común en un pequeño pueblo de México. Una noche, mientras intentaba reparar mi auto averiado, un extraño ser se me acercó. Su uniforme resplandecía y su presencia era hipnotizante. Me habló de Venus, un mundo donde la paz y la felicidad eran la norma. Al principio no podía creerlo, pero algo en su voz me llevó a seguirlo. Hasta una majestuosa nave cósmica. Al llegar a Venus, descubrí una civilización, donde el amor y la sabiduría reinaban y donde el trabajo era solo una pequeña parte de la vida. Ahora sé que hay un futuro mejor esperando y que todos debemos aprender a vivir en armonía. Dostoyevsky, en el vasto universo. Capítulo 1 Naves cósmicas. Fue allá por el año de 1950 cuando nosotros hablamos por vez primera sobre los discos voladores. Por aquel año, afirmamos enfáticamente que tales discos voladores son realmente naves cósmicas tripuladas por habitantes de otros planetas. Por aquella época muchos se rieron de nuestras afirmaciones, pero hoy los acontecimientos nos han dado la razón. En los Estados Unidos existe un departamento científico dedicado únicamente a la investigación de estas naves cósmicas. La ley de los accidentes incluye también a esas naves y varias han chocado o han explotado violentamente en el aire. Los Estados Unidos tienen en su poder restos de algunas de esas naves. No nos proponemos demostrar en este folleto la realidad de las naves interplanetarias, porque esa realidad está ya totalmente demostrada. Solo queremos ahora ampliar las informaciones que en el año de 1950 dimos a la humanidad en la primera edición del Matrimonio Perfecto. Las naves cósmicas tienen su historia y sus tradiciones. Realmente esas naves fueron creadas por ángeles, arcángeles, serafines, etc., que poseen cuerpo de carne y hueso. Muchas tradiciones cósmicas mencionan a San Venona y su sistema de navegación cósmica. San Venona es un ángel con cuerpo de carne y hueso. San Venona nació en el planeta Zoort, donde se dedicó a investigar la ley de la caída. He aquí, querido lector, la formulación que el propio San Venona dio sobre esta ley cósmica. Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo, y el fondo para cualquier parte del universo es su estabilidad más próxima, y dicha estabilidad es el lugar o punto sobre el cual convergen todas las líneas de fuerza provenientes de todas direcciones. Los centros de todos los soles y de todos los planetas de nuestro universo son precisamente esos puntos de estabilidad. No son sino los puntos inferiores de aquellas regiones del espacio hacia las cuales tienden definidamente las fuerzas provenientes de todas las direcciones de aquella parte dada del universo. También se concentra en estos puntos el equilibrio que permite a los soles y planetas mantener su posición. Al enunciar su principio, San Venona dijo además que al caer las cosas en el espacio donde quiera que ello fuese, tendían a caer hacia uno u otro sol, hacia uno u otro planeta, según a qué solo planeta perteneciera a aquella parte dada del espacio en que caía el objeto, constituyendo cada solo planeta en esa esfera determinada la estabilidad o fondo. San Venona, después de profundas investigaciones, supo emplear esa particularidad cósmica para la locomoción de naves cósmicas. Las naves cósmicas, diseñadas por San Venona, se basaron en la ley de la caída. El único problema grave fue el de las atmósferas planetarias. Estas no permiten la caída recta de los objetos en el espacio. San Venona logró resolver ese problema fácilmente y construyó naves cósmicas maravillosas. No nos proponemos en este pequeño folleto explicar a fondo todo el mecanismo de esas naves, porque además de ser demasiado complicado, sería cansón para el lector. La comisión de inspección dirigida por el arcángel Adocia bendijo y aprobó los trabajos de San Venona. Las naves de San Venona se movían con la fuerza magnética de los mundos, y eran muy veloces. Sin embargo, el problema más grave se presentaba cuando las naves se acercaban a cualquier planeta o sol del espacio. Se necesitaba entonces difíciles maniobras para evitar una catástrofe. Pocos eran los hombres ángeles que podían manejar esas naves. Era muy difícil timonear las naves de San Venona y cada día se necesitaban más y más técnicos para conducir dichas naves. Sin embargo, el sistema de San Venona fue una revolución técnica en su tiempo y desplazó por completo a otros sistemas.
Después de muchos años de actividad cósmica, fue desplazado el sistema de San Venona por el revolucionario sistema del Arcángel Aritón. Este arcángel es todo un hombre en el más completo sentido de la palabra, y tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier persona. Los maravillosos trabajos del señor Aritón fueron supervigilados por un gran sabio conocido en todo el cosmos con el nombre de Adocia. Este sabio es también un caballero que ya adquirió el grado de arcángel. Las naves cósmicas modernas se fundamentan en los trabajos del arcángel Aritón. Todo el funcionalismo técnico de dichas naves se realiza sobre la base del movimiento continuo. Este no es un texto de mecánica y nosotros tampoco somos mecánicos. Por ello nos abstenemos de describir toda la mecánica de las naves cósmicas. A través del espacio cósmico infinito viajan millones de naves cósmicas, tan numerosas como las arenas del mar. Las naves intersistemales son gigantescas y llevan dentro de su vientre gigantesco pequeñas naves que utilizan para descender a los mundos. Esto es semejante a los grandes barcos que llevan a bordo pequeños botes que se utilizan para pasar a tierra. Cualquier humanidad madura del cosmos tiene pleno derecho a recibir las naves cósmicas. Normalmente los hermanos mayores ayudan a los menores y cuando una humanidad llega a la edad nuestra, reciben la visita de otras humanidades planetarias quienes le inician en los viajes cósmicos y además de obsequiarles algunas de esas naves, se les enseñan a construir. En épocas de la Atlántida, normalmente aterrizaban en los aeropuertos de las ciudades amlios, las naves cósmicas. Entonces, los habitantes de otros planetas visitaban a los reyes y convivían con ellos en sus palacios. Cuando la humanidad se corrompió moralmente, las hermanas humanidades de otros planetas dejaron de visitarnos. En esta época de bancarrota de todos los valores espirituales, vamos a ser nuevamente ayudados por nuestros hermanos de otros mundos. Necesitamos una ayuda extra, porque estamos fracasados y al borde de un gran cataclismo. La humanidad terrícola ha llegado al máximo de su corrupción y se hace urgente el auxilio de nuestros hermanos mayores. Ya varios habitantes de la Tierra han sido llevados de paseo a otros planetas del espacio infinito. En la República de México, 2 hombres fueron llevados a Venus, uno residente en Jalisco y el otro en la ciudad capital del país. En el capítulo siguiente hablaremos de este último. Sabemos que en el Brasil existe otro señor que fue llevado a Marte. No cabe la menor duda de que todos podremos visitar los otros planetas del espacio. Estamos en vísperas de un gran cataclismo cósmico y seremos advertidos antes de la gran catástrofe. Las humanidades hermanas de otros planetas intentarán salvarnos y entrarán oficialmente a nuestras principales ciudades y anunciarán el peligro que nos aguarda. Más si continuamos con las explosiones atómicas y los vicios y toda clase de maldades y guerras, la catástrofe será entonces inevitable. Es bueno saber que ya un grupo de lamas tibetanos tienen unas pocas de esas naves cósmicas. Las recibieron de nuestros hermanos de otros planetas, y las tienen muy bien guardadas en cierto paraje secreto de los Himalayas. Por las calles de nuestras ciudades ya andan algunos ciudadanos de otros planetas. Visten de paisanos y nadie los reconoce. Ellos estudian nuestros idiomas, usos y costumbres, con el propósito de ayudarnos. Vamos a ser ayudados en grande escala. Necesitamos con urgencia esa ayuda, porque estamos totalmente fracasados. Muchas naves cósmicas aterrizan ahora en la selva del Brasil, en el sur de Argentina, etc., y en algunos otros lugares donde tienen aeropuertos secretos. Algunos de esos tripulantes cósmicos suelen quedarse entre nosotros. Se equivocan quienes creen que las humanidades visitantes de otros planetas intentan destruirnos. Se equivocan quienes suponen perversidad en nuestros hermanos visitantes. Es claro que tienen armas con las cuales pueden paralizar a hombre y máquinas. Es lógico que son invulnerables porque están bien armados y protegidos. Si ellos quisieran dominar este mundo, lo harían en segundos, porque tienen armas especiales para hacerlo. También podrían destruir este planeta, hacerlo volar en pedazos, pero realmente no es eso lo que ellos quieren. Ellos no son destructivos, ellos respetan la vida, ellos no son los perversos terrícolas.
Nuestros hermanos visitantes solo quieren ayudarnos y todos y cada uno de los habitantes de la Tierra debemos prepararnos para recibirlos. Actualmente viven en todas las grandes ciudades del mundo habitantes de Marte, Venus, Mercurio, etc. Ellos estudian nuestros idiomas y costumbres con el propósito de ayudarnos. Las naves cósmicas aterrizan en lugares apartados y a veces dejan algunos tripulantes de otros planetas, los cuales vestidos de paisanos transitan por las calles de Nueva York, París, Londres, etc., sin que nadie los conozca, pues son muy semejantes en sus apariencias a nosotros, aun cuando muchos de ellos son muchísimo más hermosos y perfectos. Son absurdas las fantasías de muchos autores que se imaginan que los habitantes de otros planetas tengan forma distinta a la del ser humano de la Tierra. Las facciones físicas y formas del cuerpo físico de todos los hombres del cosmos es siempre semejante. Capítulo 2. Un mexicano en el planeta Venus. Nosotros conocemos aquí en México, Don F., a un hombre que estuvo en el planeta Venus. Nos cabe el alto honor de haberlo visitado. Una noche cualquiera de invierno llegamos a las puertas de su casa. Tuvimos la suerte de ser recibidos por él. La familia estaba viendo la televisión, pero en forma muy amable apagaron la televisión y nos dejaron a solas con él en su sala. Es un hombre muy sincero y bondadoso. No es ocultista ni espiritualista ni nada por el estilo. No presume de sabio, y a pesar de haber vivido la más extraordinaria aventura cósmica, realmente no tiene nada de orgullo. No nos proponemos en este simple folleto narrar en detalle lo que sucedió a este hombre. Solo queremos hablar en síntesis, y eso es todo. En el mes de agosto del año de 1953, este hombre estuvo personalmente en el planeta Venus. Su nombre es Salvador Villanueva Medina. El acontecimiento sucedió cuando menos lo esperaba. Conducía un carro de alquiler con una pareja de norteamericanos rumbo a los Estados Unidos por el territorio mexicano a lo largo de la carretera de Laredo. Llevaba recorridos 484 kilómetros cuando se dañó el carro. Los gringos abandonaron el carro y se fueron en busca de una grúa para llevar el carro al pueblo más cercano con el propósito de repararlo. Este fue el principio de la aventura. Salvador se metió debajo del carro para intentar repararlo. De pronto escuchó pasos en la arenilla de la carretera y alguien le preguntó en perfecto español qué le pasaba al coche. Salvador guardó silencio y al salirse fuera del lugar ocupado por el carro, se encontró frente a un hombre extrañamente vestido que medía poco más o menos 1,20 cm. El cuerpo de dicho hombre era de una perfección extraordinaria, blanco como el armiño y lleno de belleza en todo su conjunto. Lo que más le llamó la atención a Salvador fue el raro uniforme y el misterioso cinturón resplandeciente. El hombre llevaba el cabello largo y usaba un casco metálico muy especial. Fueron realmente pocas las palabras que entre ambos se cruzaron en ese instante. El extraño personaje se despidió cortésmente y luego se metió entre la montaña. Lo más interesante vino después cuando ya Salvador dormía. Unos fuertes golpes en la ventana de su carro lo despertaron sobresaltado. Sin pensarlo mucho, Salvador abrió la puerta de su carro y su sorpresa fue mayúscula al ver otra vez al mismo personaje acompañado con otro que tenía el mismo aspecto y el mismo traje. Salvador los invitó a entrar en su carro y luego trató de ayudarles a cerrar la portezuela, pero al estirar el brazo derecho sobre ellos con dicho propósito, sintió una corriente eléctrica que le paralizó momentáneamente el brazo. La plática en el carro fue maravillosa. Ellos le manifestaron a Salvador que venían del planeta Venus. Salvador en principio no les creyó y hasta se indignó creyendo que estos caballeros se burlaban de él. Salvador llegó inclusive a afirmar que solo el planeta Tierra podía tener habitantes. Dijo que así lo había aprendido por las afirmaciones de los sabios de la Tierra, etc. ¿Qué les hace pensar tal cosa?, le preguntaron. ¿Acaso los deficientes medios de que disponen para sus cálculos? ¿No les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el universo? Estas palabras ya se le hicieron muy raras a Salvador, y además el color de esos rostros tan blancos, sus expresivos ojos, su extraña voz, sus extraños cascos, sus misteriosos cinturones, etc., le hicieron pensar muchísimo. Sería largo narrar toda la conversación que Salvador tuvo con esos venusinos. Ellos le contaron cómo era la vida en Venus,
cómo vivían, qué comían, cómo eran sus ciudades, sus calles, etcétera, etcétera. También los sacaron de dudas, explicándoles que ellos podían convertir lo perjudicial en benéfico y formar artificialmente su clima, su ambiente, etcétera. En esas condiciones, si Venus fuera inhabitable, ellos lo harían habitable porque sus adelantos científicos se lo permiten. Empero es claro que Venus es perfectamente habitable. Ya amanecía y los venusinos en forma muy amable invitaron a Salvador para que les acompañara hasta el planeta Venus. Salvador salió del carro tras estos misteriosos hombres y ciertamente después de un rato de andar por entre la montaña, Salvador se detuvo ante la nave majestuosa. Esta era una esfera achatada majestuosa e impotente que se apoyaba en 3 boyas que formaban triángulo. Dice Salvador que el conjunto era impresionante y que dizque daba la impresión de ser una gran fortaleza. Salvador entró a la nave, se cerraron las portezuelas y ésta partió rumbo al planeta Venus. Todo lo que vio Salvador en Venus fue extraordinario. La civilización venusina es formidable. En Venus, la civilización ha llegado a la cúspide. Allí no se necesita el dinero. Cada ciudadano trabaja 2 horas diarias y a cambio de ello, tiene derecho a todo lo que el ser humano necesita para la vida: transportes, alimentos, vestuarios, vacaciones, ciencia, etc. Todo es de todos. Si alguien necesita un carro, lo coge, lo usa y luego lo deja en su lugar de estacionamiento. Si tiene hambre, come en cualquier hotel y nada tiene que pagar, porque como está trabajando, tiene derecho a todo. Si necesita vestido, lo pide en un almacén y no paga nada, porque como trabaja tiene derecho a vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. En el planeta Venus los carros se mueven con energía solar. Los alimentos principales se sacan del mar. Las huertas están sobre las azoteas de las casas y edificios. En Venus los pescados y las frutas constituyen el alimento básico. En Venus no hay gobierno, ni patrias. Todo el planeta es la patria y solo los sabios dirigen y aconsejan. Preguntaba yo a Salvador sobre la cuestión religiosa y la respuesta fue que en Venus no existen religiones y que cada ciudadano se comporta en la calle como si estuviese en un templo. Cada persona en Venus considera que el templo está dentro de nosotros mismos. En Venus todo es de todos y toda la familia venusina es una gran familia. Los niños nacen en salas especiales de maternidad y se educan y levantan en hogares colectivos. Cuando un niño nace, es marcado en un pie. Esa marca indica su origen y facultades. De acuerdo con eso, se educa a ese niño en el hogar colectivo. Cuando ya es mayor de edad, pasa a ocupar el puesto que le corresponde en la sociedad. En estas condiciones, la familia particular no existe. Todos en Venus son una sola familia única. Allí no hay hambres ni guerra, ni clases sociales. Allí solo reina la sabiduría y el amor. Salvador Villanueva Medina estuvo en Venus viviendo varios días. En ese planeta, encontró a 2 franceses residentes, ambos hermanos gemelos y veteranos de la Segunda Guerra Mundial. También ellos fueron transportados a Venus y luego suplicaron y clamaron a los venusinos para que no los trajeran de regreso a la Tierra. Allí viven felices. Salvador regresó al planeta Tierra. Fue traído y de regreso para que les hiciera saber a los habitantes de la Tierra que Venus está habitado. Los laboratorios Phillips analizaron tierra y plantas en el lugar donde Salvador localizó la nave cósmica y hallaron un desorden molecular y atómico muy extraños. Jorge Adamski, el científico norteamericano que conoció a unos venusinos en el desierto de Nevada, también se puso en contacto con Salvador y dictó sobre este tema una conferencia en el Teatro Insurgentes de México, Don F. Por estos tiempos difíciles en que vivimos, seremos ayudados por los habitantes de otros planetas. Es necesario aprender a comunicarnos telepáticamente con ellos. Jesús dijo: pedid y se os dará, golpead y se os oirá. Todos podemos visitar otros planetas si sabemos pedir. Los gnósticos deben desarrollar la telepatía. Los gnósticos deben salir a los campos, a los bosques más profundos y allí en paz y profunda meditación, comunicarse telepáticamente con los venusinos o con los mercurianos o marcianos y rogarles los lleven a Venus, Marte o Mercurio. En la paz de las montañas o en la playa solitaria,
cualquier día podemos tener la dicha que tuvo Salvador Villanueva Medina. Cada uno de nosotros puede ser llevado a Venus u otros mundos. El sistema para comunicarnos con esos hombres, ángeles, es la telepatía. El movimiento gnóstico cristiano universal tiene formidables sistemas para desarrollar la telepatía. Quien quiera visitar otros mundos, no debe beber, ni fumar, ni tener vicio alguno. Nuestro misionero, gnóstico internacional Joaquín Amortegui, fue visitado por una nave interplanetaria en su retiro del Summum Supremum Sanctuarium. Las ondas del pensamiento de cualquier suplicante viajan al planeta Venus en pocos segundos, y si somos dignos y merecedores, podemos recibir respuesta. Un día cualquiera, en la soledad del campo podemos tener la dicha de ver aterrizar una nave cósmica cerca de nosotros, y entonces pueden llevarnos, mercurianos, marcianos, etc. Son hombres verdaderos con cuerpo de carne y hueso, hombres con alma de ángel, hombres ángeles. Capítulo 3. El yo, pluralizado. Existe energía libre en su movimiento, y energía estancada. El yo es un nudo que hay que desatar. El yo es energía estancada. El espíritu universal de vida es energía libre en su movimiento. El espíritu no es el yo. El alma no es el yo. El cuerpo físico no es el yo. Es necesario saber que el yo es el Satán de que nos habla la Biblia. El yo es el Arimán de los persas. El yo es un manojo de recuerdos, deseos, pasiones, apetencias, temores, etcétera, etcétera. No hay tal yo superior. Realmente nuestro real ser está por encima de todo yo. Nuestro real ser es el ser y nada más que eso, el ser. El alma es el ser, el espíritu es el ser, pero el yo no es el alma ni el espíritu. El yo es el diablo y eso es todo. El yo existe en forma pluralizada. Con esto queremos decir que el yo es legión de diablos. Así como el agua se compone de muchas gotas, así como la llama tiene muchas chispas, así el yo se compone de muchos pequeños yoes. Cada deseo está personificado por un pequeño yo. Cada apetencia está personificada por otro pequeño yo. Los 7 pecados capitales están personificados por 7 yoes. Uno para cada pecado capital, 7 para los 7 pecados capitales. Todos los vicios, pasiones y maldades están personificados por pequeños yoes que en su conjunto constituyen el yo o ego reencarnante. Lo que se reencarna es el yo se reencarna para satisfacer deseos y pagar karma.